Desde el Yeti de las nevadas cumbres del Himalaya, al Almasti de Rusia, pasando por el Sasquatch del oeste de los Estados Unidos, todas las culturas tienen un nombre para él. Pero el propósito de estos programas no es descubrir un Bigfoot, sino descubrir respuestas. Quienes creen en el Bigfoot afirman tener pruebas de su existencia. El problema está en que ninguna de ellas ha sido jamás totalmente confirmada. Pero ¿puede la ciencia, la tecnología punta, conseguir distinguir los hechos de la ficción? Un profesor de genética de la Universidad de Oxford está decidido a averiguarlo, y yo voy a ayudarle. El profesor de Oxford, Brian Sykes, ha puesto en marcha un proyecto único: analizar muestras de pelo de Bigfoot procedentes de todas las partes del mundo. Podremos identificar sin errores la procedencia de cada muestra. Si hay algo verdaderamente interesante, lo encontraremos. He estado siguiendo la pista al Yeti en el Himalaya. Y más tarde me ocupé del Almasti de Rusia. Pero esta semana estoy en el hogar del Sasquatch de los Estados Unidos de América. Había un Sasquatch en pie frente a mí, mirándome. Pasó de ser un mito a ser una realidad. Me sumergiré en el mundo de los bigfootólogos norteamericanos. Esa criatura me ha devuelto con mi gente. Me ha llevado a donde necesito estar. Y conoceré al famoso asesino del Sasquatch. ¿Disparaste? Sí. ¿Por qué? Porque había un monstruo en el bosque. Hemos puesto en marcha el primer análisis científico y riguroso del mundo del ADN del Bigfoot. Sea cual sea la respuesta, ha llegado el día de la verdad para el Sasquatch. Lo he oído. ¿Lo has oído? Se acercan. ¿Vienen hacia aquí? Sí, es la hora de comer. Expediente Bigfoot, Estados Unidos. El corazón del mundo del Sasquatch norteamericano es la zona del noroeste del Pacífico. A lo largo de 1.100 kilómetros desde el norte de California, pasando por Oregón y llegando hasta el estado de Washington, se extiende uno de los parajes más retirados de la Tierra. Es fácil entender por qué cree la gente que este bosque esconde una criatura desconocida para la ciencia. Hay muchas personas que lo creen y están decididas a demostrar que tienen razón. Desde el primer explorador que oyó de los pueblos nativos relatos sobre Skookum's en 1847, pasando por el periodista que acuñó el término Sasquatch en 1920, y las huellas de pisadas gigantes que desataron la locura en 1958, en la zona Pacífico noroeste se han producido más de 1.000 supuestos encuentros con un Bigfoot. La criatura tiene aspecto de simio, una altura entre 2 y 3 metros. Es pesada, entre 250 y 450 kilos, peluda, y el color oscila entre el rojo, el beige, el marrón y el negro. Durante décadas la ciencia ha despreciado la idea del Bigfoot y nadie se ha interesado por ella. Pero ahora, un eminente científico se ha metido de pleno en el asunto. Las leyendas sobre el Yeti llevan siglos circulando. Ahora la búsqueda de esa criatura que rebasa los confines de la realidad está recibiendo atención científica seria. El profesor de genética de la Universidad de Oxford, Brian Sykes, es un pionero de la ciencia. Fue el primero en extraer ADN de un hueso humano de la antigüedad. Recientemente ha puesto en marcha el análisis de muestras de ADN de Bigfoot más ambicioso realizado hasta ahora, el Oxford Lausanne Collateral Hominid Project. La clave es el pelo. Bajo la dura cubierta de queratina de pelo, Sykes ha encontrado cápsulas del tiempo genéticas y tiene capacidad para leer sus secretos. Lo que ha fastidiado todos los intentos serios de identificar especies hasta hace muy pocos años
es que siempre aparece contaminación humana. Y te aseguro que es tremendamente difícil deshacerse de ella. Sykes ha desarrollado un sistema único de limpieza en varios pasos que elimina completamente la contaminación. Y está utilizando tecnología punta para estudiar al Bigfoot estadounidense. Los bigfootólogos y otros entusiastas del tema parecen creer que la ciencia les ha rechazado. Opino que eso es distorsionar el concepto ciencia. La ciencia no acepta ni rechaza nada. Lo único que hace es examinar pruebas, y eso es lo que yo hago. Brian ha solicitado muestras de supuestos Bigfoot para analizarlas y ha seleccionado los 12 mejores pelos procedentes de las fuentes más creíbles y de todo el territorio de Estados Unidos. Mientras él comienza con los análisis, yo viajo 8.000 kilómetros hasta la zona del corazón del Pacífico Noroeste. Quiero conocer a los bigfootólogos que han donado las muestras y averiguar qué les empuja a buscar a esa criatura tan esquiva. En el caso de una de las muestras hay mucha controversia. Procede del llamado asesino del Sasquatch, Justin Smeya. Justin afirma que disparó contra un ejemplar adulto y otro joven de Sasquatch, y que mató al más joven. Eso le ha convertido en el personaje de peor fama del mundo del Bigfoot. Todo comenzó con una excursión de caza a las remotas montañas Sierra, en California. En octubre de 2010 fui a cazar osos con un amigo a las montañas Sierra. Era un día como otro cualquiera. Llegamos a una zona que ya conocíamos y que nos gustó desde el principio. Dijimos, nos quedaremos aquí y seguro que cazamos algo. Íbamos en el coche y al dar una curva nos encontramos en un prado abierto y vimos a aquella criatura. Mi colega y yo la vimos a la vez. Dio un frenazo. Tal vez durante un segundo o dos pensé que era un oso, pero luego me fijé y vi que iba sobre dos patas. Yo estaba sentado, muy nervioso, y pensaba, es un monstruo de entre 2 metros, 2 metros 50 y de unos 300 kilos. Al cabo de unos segundos decidí que lo iba a matar. Le disparé a esta altura, por encima de las costillas. Cayó al suelo de inmediato, cayó como un saco, levantó polvo al caer. Entonces mi amigo dijo, espera, hay más. Vimos otros 2 más pequeños, de 1 metro y como de 15 o 20 kilos. Mi colega y yo nos quedamos observándolos de cerca durante 10 o 15 minutos. Disparé al más pequeño justo en el cuello. Me acerqué hasta él y lo levanté. Todavía estaba vivo. Me llenó de sangre. Tenía un aspecto muy humano. Tenía zona blanca en los ojos. Tenían un aspecto muy parecido a ti o a mí. Maté a un Bigfoot o un Sasquatch. No he encontrado una explicación razonable a lo que ocurrió. No he encontrado la forma de demostrar que estoy diciendo la verdad. Espero que los análisis de ADN lo consigan. Daría cualquier cosa. Daría hasta mi casa. Porque Brian Sykes viniera un día y dijera, lo he analizado y podré demostrar a todo el mundo que dices la verdad. Justin y todos los bigfootólogos de los Estados Unidos tienen muchas esperanzas puestas en la búsqueda de respuestas de Brian. Hay casi tantas teorías en torno al Sasquatch como avistamientos ha habido. Para los que creen en él, es un simio peludo gigante desconocido para la ciencia. O un humano primitivo, como un neandertal. Para los escépticos, es una criatura mal identificada
como un oso o simplemente un engaño. El caso es que Justin afirma que mató a un animal misterioso. Y la pregunta que todos nos planteamos es, ¿qué era? Voy a reunirme con Justin en las remotas montañas sierra del condado de Plumas, en el norte de California. La historia de Justin Smella ha dividido al mundo del Bigfoot. Para unos es un héroe que ha cazado por fin al Sasquatch. Para otros es un asesino. Y hay quien le llama mentiroso. Sea como sea, me sentía un poco asustado mientras me guiaba hasta el escenario del crimen. Yo estaba aquí, de pie. ¿Y qué hizo él cuando lo viste? Cuando lo vi, levantó las manos. ¿Al principio estaba a cuatro patas? No. ¿Estaba erguido? Miramos y vimos a aquella criatura erguida, de pie, como estoy yo. Así. Cuando nos vio, levantó las manos. Y disparaste. Sí. ¿Por qué? Porque había un monstruo en el bosque. ¿No? Me resulta... Perdona, me cuesta mucho entenderlo, porque era algo que no habías visto nunca. Has estado viniendo aquí todos los fines de semana desde que eras un adolescente. Sí. Y nunca habías visto uno de esos. De haber sido yo, habría sacado el teléfono para intentar hacerle una foto. Pensándolo ahora, por supuesto, no tenía que haber disparado. Tenía que haber cogido la cámara y haber hecho una foto. De haberlo hecho, sería la mejor foto que se haya visto. Quizá pueda llamarse sed de sangre o algo así. En cuanto vi aquella cosa, supe que iba a disparar. Como veterinario y amante de los animales, me cuesta bastante tragarme eso de la sed de sangre. Justin me dijo que no había matado al adulto y que había huido. Sin embargo, disparó al ejemplar joven desde cerca. Y cuando llegó hasta él, estaba muriendo. Aquí es donde ocurrió todo, justo aquí. Se estaba ahogando. Sangraba por la boca. Se estaba ahogando. ¿Qué sentiste? Pues... Porque fue muy traumático, ¿no? En ese momento me di cuenta de que había cometido un error. Te das cuenta de una cosa cuando le das vueltas justo cuando acaba de ocurrir. Fue como si se me parara el corazón. Pensé, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me quedé sentado mirando y abrió los ojos. Tenía una zona blanca, igual que nosotros. No sabía si eso era normal en un animal. Te quedaste mirándolo. Lo tenías así, por el pecho, por la piel del pecho, con su cabeza a esta distancia de ti. Sí. Y abrió los ojos y te miró. Piensa en aquella criatura mientras la tenías sujeta, mientras moría en tus brazos. Quiero que recuerdes su cara, quiero que recuerdes sus ojos. ¿Crees que estaban más juntos que estos? Quería ver aquella cara, así que pedí ayuda al exdibujante forense del FBI, Robin Bursell. Sí, ese era el aspecto. Esa era su cara. Bien. Al cabo de 2 horas de trabajo intenso, teníamos el resultado. Sí. Eso es. Levantaste al animal por la piel y tenía su cara delante, justo enfrente de ti. Exacto. Y eso fue lo que viste. Sí. Justo delante de ti. Y este era el aspecto que tenía. Si miras hacia otro lado y hago esto, ¿este era el aspecto que tenía? Sí. Después de matarlo, a Justin le dio miedo que lo detuvieran si sacaba el cadáver del Parque Nacional. Así que lo enterró, con intención de regresar a por él en otro momento. Pero debido a las intensas nevadas y a los depredadores, cuando volvió al cabo de 3 semanas, lo único que quedaba del cuerpo de la cría era un pedazo de piel peluda. Lo llaman el filete de sierra.
Justin le dio a Brian algunos pelos y también las botas para que rascara sangre de ellas cuando se conocieron en California. Ahora, los pelos han vuelto al laboratorio. Y ha comenzado por fin el análisis que dará finalmente respuestas a Justin. En mi opinión, esta oscura historia se ha adueñado de su vida. ¿Qué opino sobre Justin? Hay dos opciones, y ninguna de las dos es buena. Una es que se haya inventado toda la historia, que sea mentira. Pero si se trata de un engaño, ¿por qué arriesgarse a que la historia quede desmontada por completo dándole muestras a Brian para que las pueda analizar? La segunda posibilidad es que lo que cuenta sea cierto. Y si es cierto, es espantoso. Se trata de un acto horrendo. Será muy interesante saber qué obtiene Brian de sus análisis. Voy a reunirme con el siguiente colaborador del proyecto de Brian. Después de conocer a Justin, no estoy seguro de qué esperar. El condado de Placer, en el norte de California, fue en otro tiempo el corazón de la fiebre del oro californiana. El donante de pelo, Dan Shirley, veterano de la guerra de Vietnam, y su colega Garland Fields dicen haber encontrado un tesoro de otro tipo. Todo un clan de Sasquatch. Y Dan afirma que en este caso, encontrar significa haber hablado con ellos. En mi opinión, golpear madera es la mejor forma para comunicarse con un Sasquatch. Sé que hay muchos investigadores que todavía siguen con el estereotipo de aullar en mitad de la noche. Ya sabes. Jamás he conseguido respuesta con eso. Pero golpeando madera, siempre. Siempre. Dan y Garland están convencidos de que los pelos rizados rubios no pertenecen ni a un oso negro ni a un lince, los mamíferos más grandes que han encontrado en estos bosques de California. ¿Qué llevas ahí, Garland? Un repelente para osos. ¿Deberíamos preocuparnos por los osos? Sí, deberíamos preocuparnos por los osos. Y también hay linces, un macho y una hembra. ¿Grandes? Sí, muy grandes. Ya hemos llegado. Si no te importa, cada vez que venimos aquí, realizamos un pequeño ritual. Nos damos la mano para desearnos suerte. Bien, y no tener problemas. Sí. No sabemos si alguno de nosotros no va a salir de aquí, así que... ¿Lo hago yo también? Vale. Que Dios te bendiga. Que no sufras daño. Que no sufras daño. Que no sufras daño. Que no sufras daño. ¿Preparados? Vamos allá. ¿Lo hacéis siempre en pareja? Sí. ¿Venís siempre juntos? Sí, es obligatorio. Por supuesto. Somos un equipo. Ese es uno de sus lugares de golpeo. ¿Lugar de golpeo? Sí. Usan esa piedra para golpear en la madera. Golpean así. ¿Entonces crees que un Sasquatch ha tenido esa piedra en la mano? Sí. ¿No la habrá puesto ahí algún paseante? No. ¿Intentas percibir su olor? Sí, intento percibir su olor. Es como tocar la guitarra. Busco el acorde correcto. Me ha costado 3 años perfeccionar esta técnica. Este es uno. Y este es otro. ¿Notas la diferencia? ¿Has oído eso? Sí, lo he oído. Sí. ¿Lo has oído? Un golpe. Todos escuchamos un golpe fuerte en la lejanía.
Tuvimos que subir el volumen de la grabación para oírlo. Pero demostraba que no me estaba imaginando cosas. ¿Ese es el sonido? ¿Esa especie de sonido sordo? ¿Lo has oído? Son ellos. Son ellos. ¿Qué? Están golpeando un tronco muy grande. Son ellos. ¿Lo has oído? Repítelo. Mantén la conversación. Podría ser alguien haciendo bricolaje en su casa. La casa más cercana está a 6 u 8 kilómetros de aquí. Y es un sonido muy extraño. Sí, sin duda. No es normal. No es un sonido normal. No lo había oído nunca hasta pasear por aquí. ¿Se te ponen los pelos de punta? Sí, un poco. Un poco. Se me han puesto un poco los pelos de punta. Ahí está otra vez. Ha sido más fuerte. Se acercan. ¿Vienen hacia aquí? Sí, van a comer. Sí, es la hora de comer. Pareces encantado con esto, Garland. Me encanta estar aquí. En la ciudad es donde me pongo nervioso. La gente de la ciudad está loca. Las muestras de Dan para Brian proceden de un árbol en el que él y Garland colocaron manzanas, la comida favorita del Bigfoot, según me han dicho, y de una valla cercana. Una de las muestras es de un árbol en el que pusimos manzanas como cebo. Solo hay un animal aquí que recoja esas manzanas. Por eso sabemos quién ha sido. ¿Estás totalmente seguro? Totalmente seguro de que el resultado del análisis de las muestras que has entregado a Brian confirmará que aquí hay algo, Danny. Estoy seguro. Es lo que puedo decir. No tengo dudas. Ni la más mínima. Me he sentido un poco asustado y nervioso al oír ese ruido como explosivo cuando Dan golpeaba el árbol. Pero podía deberse a un montón de razones. Podía ser alguien apilando madera en una obra. Podía ser una cantera. Ha podido ser un montón de cosas, pero por lo que a ello respecta no hay la menor duda. Ha tenido que ser un Sasquatch. Yo diría que Dan y Garland, más que investigadores, son creyentes. Tengo la sensación de que se trata más de religión que de ciencia. Y creo que necesito buscar el contexto adecuado. Así que he venido aquí, a donde nació la fe hace 50 años. Willow Creek, norte de California. Y sí, esta jaula está destinada a nuestro grandullón. Fue cerca de aquí, en un camino remoto para extraer madera, donde el conductor de una excavadora llamado Jerry Crew, en 1958, encontró varias huellas enormes de pisadas y nació la leyenda. Fuiste tú, Jerry Crew, quien dio origen a esto. Un humilde conductor de excavadora se topó con unas huellas de aspecto muy humano. Este es el molde que se hizo en 1958 y el periódico local, el Humboldt Times, tuvo una idea genial. Hizo que todo el mundo se devanara la cabeza. Organizó reuniones, comités y sabe Dios qué más cosas para decidir cómo llamar a esta cosa que se erguía sobre un pie tan grande. Ya lo sé. Bigfoot. Pie grande. ¿Grandes criaturas o grandes mentiras? Parece un mono. No tiene brazos. Es como un hombre, pero más alto. La imaginación del público se desató y a partir de entonces la leyenda del Bigfoot ha vuelto loca a Norteamérica. Todas las noches, grupos de hombres armados con rifles cargados salen en busca del Bigfoot. A lo largo de los años han pasado por aquí miles de entusiastas. $1,000 de recompensa por resolver el asunto del Bigfoot. Se vieron más criaturas. Esto se convirtió en una locura. Una auténtica locura. Y se sacaron moldes de muchas huellas.
Parece que hubieran hecho una clase de modelado en la guardería. Luego llegó el gran bombazo, cuando el jefe de Jerry Crew, Ray Wallace, murió en 2002. La familia de Ray dijo de pronto que todo había sido un engaño, que Ray había fabricado 2 pies de madera enormes y había creado las huellas con ellos. Seguro que aquello dio que pensar a más de uno. El asunto sigue dando que pensar, porque muchos insisten en que los pies de madera no coinciden con las huellas que Jerry Crew encontró, y que la afirmación de Wallace de que había sido un engaño era el auténtico engaño. Al cabo de 50 años, las huellas de pisada siguen siendo la prueba principal de la existencia del Sasquatch. Ambiguas y difíciles de interpretar por sí mismas, jamás resolverán el debate. Por eso, lo que está haciendo Brian es completamente diferente. Porque lo que hace Brian es analizar el ADN, y el resultado será un dato real. No habrá debate. Será algo demostrado. Es lo que hace que el trabajo de Brian sea tan importante. Mientras, en el laboratorio, los pelos están ya en la máquina de muestras, que analiza muestras orgánicas y genera secuencias de ADN. Cuesta unos 250.000 euros y consigue en horas lo que antes se tardaba días en conseguir. Las secuencias que generen los pelos se contrastarán en el GenBank, la base de datos de ADN de la vida en la Tierra. Una coincidencia significa que el pelo pertenece a una especie conocida. Si no hay coincidencia, se ha descubierto una especie nueva. La ventaja de este proyecto es que no todas las muestras de pelo tienen que ser de un homínido desconocido. Basta con que lo sea una. Estoy a punto de iniciar la última etapa de mi viaje. Y lo haré en mi medio de transporte favorito. Esta es una de las cosas que más me gusta del trabajo. Montones y montones de vuelos. Saqué la licencia de piloto hace unos 10 años, pero hacía al menos 5 que no volaba en una avioneta. Va a ser muy especial. ¿20 nudos de viento, George? 20 nudos. 20 nudos de viento. Y uno de los paisajes más bellos del mundo para volar sobre él. Sin duda. Ponla en marcha. Vamos allá. Despegamos. Voy a viajar 800 kilómetros en dirección norte, hasta una de las regiones más remotas del Pacífico Noroeste, la península Olympic, del estado de Washington. Es realmente espectacular. Estas montañas están cubiertas de nieve incluso en verano. En la parte inferior, su selva lluviosa templada es el epicentro estadounidense de los encuentros con Bigfoot. La península de Olympic tiene el tamaño de Gales, pero una población significativamente inferior. Son más de 23.000 kilómetros cuadrados de montañas, bosques y lagos. Y ahí, en el extremo del lago Crescent, está el cuartel general del proyecto Olympic. Está dirigido y gestionado por un ferviente creyente de la existencia del Bigfoot que lleva siguiendo sus pasos casi 30 años. Para Derek Randles, donante de muestras para el proyecto de Brian, todo comenzó un día de primavera de 1985. Lo que me ocurrió aquel día cambió literalmente el curso de mi vida. Había ido con 2 amigos a hacer senderismo al Parque Nacional Olympic. Aquel día habíamos salido un poco tarde, así que elegimos un recorrido de unos 10 kilómetros.
Cuando cayó la tarde y empezó a oscurecer, encontramos un pequeño claro, con una franja de árboles a unos 40 metros de nosotros. Oímos un crash. Nos quedamos paralizados. Estábamos en mitad de ninguna parte. De pronto, de la línea de árboles salió una piedra formando un arco. No podía caer de un barranco porque estábamos en la cima de un monte y no había barrancos. Habían lanzado la piedra. La piedra golpeó en el suelo y nos miramos unos a otros pensando, ¿qué demonios es esto? Cayó una segunda piedra. ¡Pum! Justo a nuestro lado. Y luego otra más. Fue cuando nos asustamos. Recogimos nuestras cosas del suelo y empezamos a correr monte abajo. Cuando había dado unos 10 pasos, recordé que llevaba una pistola en la mochila. Fue entonces cuando lo vi. Delante de mí había un Sasquatch de pie mirándome. Pasó de ser un mito a convertirse en realidad. Estaba aterrado. Diría que medía como unos 2,5 metros y pesaba entre 400 y 500 kilos. Me he topado con osos con mucha frecuencia, pero aquello no era un oso. Tenía la forma de un humano muy musculado. Era muy alto e increíblemente fuerte. Era enorme. Era muy pesado y no tengo dudas. Sé perfectamente lo que vi. Estoy seguro. Estaba desconcertado, asustado. Y bajé corriendo hasta volver al camino. No estoy chiflado, sé lo que vi y lo he visto más de una vez. Existe. Es real. Me reúno con Derek en uno de los seminarios de campo que organiza regularmente el proyecto Olympic. Hoy, el experto David Ellis nos muestra cómo hacer un molde de una huella. Vamos a examinar los detalles de la huella. Derek está convencido de que la península es uno de los lugares del mundo con más población de Sasquatch, y nos encontramos en un corredor que ellos utilizan con regularidad. ¿Tú dirías que esto es territorio Sasquatch? El más importante. ¿El más importante? ¿Por eso estás aquí? Sí. Si paso por aquí un tiempo prolongado, veré uno. No. Yo vengo al bosque 5 días a la semana y llevo mucho tiempo haciéndolo, al menos 3 décadas, y solo he visto 2. Cuando hablamos de una persona corriente, alguien que acude al bosque en vacaciones 1 o 2 veces al año, tiene más probabilidades de que le toque la lotería que de ver un Sasquatch. Es muy difícil porque, primero, en mi opinión, no hay muchos. Segundo, son muy inteligentes. Y tercero, tienen los sentidos muy desarrollados y están muy alerta. Si has localizado este lugar y dices que estás casi seguro de que lo usan como lugar de paso, supongo que habrá mucha gente que se pregunte por qué no llenas el corredor de cámaras, sensores térmicos, detectores de movimiento, todas esas cosas. Es simple cuestión de dinero. ¿Ah, sí? Sí. En la actualidad hay instaladas unas 56 cámaras y cada cámara cuesta unos 500 euros. En teoría está muy bien, pero hasta que aparezca una persona rica y diga, ahí tenéis $1 millón para cubrir toda la zona, no será viable. Incluso con 56 cámaras es como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, Derek ha recogido en el pajar una muestra para Brian en la que tiene mucha confianza. A mí no me pareció un pelo de oso, y estaba como a esta altura en una zarzamora y en una línea de paso. Me parece muy convincente. Hay muchas probabilidades de que sea un pelo de Bigfoot. Tienes muchas esperanzas en esa muestra. Muchísimas. No hay duda de que Sykes estaba en su terreno. Tengo muchas esperanzas, claro que sí. Está muy bien. Estos 2 dedos están un poco raros. Iré al médico. Créeme, soy veterinario. En mi opinión, a Derek le empuja la necesidad de comprender al animal físicamente tan poderoso con el que se cruzó hace años. En la cercana reserva Lummi, a unos 80 kilómetros de distancia,
El Bigfoot es una criatura con un poder más bien espiritual y está muy arraigado en los rituales tribales. Marcel Keigi, de la tribu Lumni, es otro de los que han aportado muestras a Brian. Está convencido de que la criatura a la que oyó aullar cerca de su casa en 2011 era un Sasquatch. Y desde entonces lo ha vuelto a oír varias veces. Para él se trata de una experiencia llena de simbolismo que ha tenido un profundo impacto en su vida. Mi vida dio un cambio radical de 180 grados. Cuando esa criatura vino a mi casa y gritó, removió mis creencias culturales. Me hizo entender quién soy. Fue como un mensaje del Creador diciendo, el dinero no es lo tuyo es esto. Había perdido a mi madre poco antes de que llegara esa criatura, así que fue una especie de mensaje. No persigas las cosas mundanas, hijo. Sé fiel a lo que eres. Estaba olvidando la forma de vivir y las enseñanzas nativas y me estaba convirtiendo en una persona más de las que hay por ahí. En uno más de la masa norteamericana. Esta criatura me ha devuelto con mi gente, me ha llevado a donde tengo que estar. Marcel le dio a Brian unas muestras de pelo que había encontrado en su jardín y que está seguro pertenecen al Bigfoot que escuchó. Por fin se han completado los análisis de todas las muestras y Brian viene hacia aquí para revelar los resultados. Ha llegado el día del veredicto. Mientras recorremos juntos el remoto norte de California para reunirnos con Dan y Garland, le conté a Brian la extraña experiencia que había tenido con los golpes en la madera en el punto clave. ¿Habéis oído eso? Y él planteó una teoría interesante. Cuando estás en uno de esos bosques que son clave para estas historias, es probable que haya dos grupos de bigfootólogos, uno en cada extremo del bosque. Si uno comienza a golpear y el otro responde, pueden pasarse así toda la vida. Comunicándose entre ellos. Sin saberlo. Muy divertido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Garland, encantado de verte. ¿Qué tal estás? Me alegro de verte. Bueno, me disteis una muestra. Cuando la vi me pareció muy interesante, porque era de un color muy claro. Me gustó porque no parecía pelo de oso, que suele ser más oscuro. La mandé al laboratorio y el resultado no tardó en llegar. Pero era de un oso negro. Era pelo de oso negro. Entiendo que a vosotros os pareciera otra cosa, como me ocurrió a mí. Pero eso es lo que era. El color de los osos negros varía mucho de unos ejemplares a otros. Va del negro a rojo, pasando por el marrón, y los hay incluso beige y rubios, el color de la muestra que Dan le dio a Brian. Pareces decepcionado. No. Lo pareces. No, estoy bien, de verdad. ¿Seguro? Seguro. Seguro del todo. Seguro. Lo importante es no rendirse. Vuelve al bosque y tráeme algo auténtico. Tengo que probarlo. Hay que demostrarlo. No puedo rendirme. No estoy decepcionado. Si hace falta, lo seguiré hasta la puerta de su casa. Haré todo lo que haga falta. Me encantaría pasar más tiempo con ellos, intentando trabajar en lo que les motiva, en lo que les empuja. Ambos, sobre todo Dan, han tenido una vida muy interesante, como su experiencia en Vietnam. Yo diría que se está aferrando a algo que le ayuda a seguir con su vida.
Dan no parecía muy afectado. El siguiente era Justin. Brian había analizado los pelos que, según Justin, procedían de la cría a la que él había matado. Al escuchar la respuesta, me preocupé. Era otro oso negro, aunque la muestra no pareciera de un oso negro. ¿De verdad? ¿Y qué me dices de la bota? La envié al laboratorio de flora y fauna de Oregón. ¿Y sabes qué pasó? No encontraron sangre en la bota. Se va a quedar completamente destrozado. De todas las personas que he conocido, Justin es a quien más ha afectado en su vida el encuentro con un Bigfoot. Atrajo la atracción de todo el mundo, tanto alabanzas como críticas. Tengo la sensación de que puede que su vida esté a punto de volver a cambiar. Me parecía una muestra muy interesante. Hice un análisis de ADN y resultó ser de un oso. El pelo coincide al 100% con el oso negro americano. ¿Cómo te sientes al oírlo? Decepcionado. Es una faena. No tengo forma de suavizarlo. Sin duda, no es una buena noticia. La genética es despiadada. Pero la peor noticia estaba todavía por venir. Brian iba a decirle que el laboratorio no había podido encontrar sangre en la bota. No pude encontrar sangre. No se pudo encontrar sangre de ningún tipo en la bota. Dos noticias demoledoras por el aspecto de tu cara. Esto es una porquería. Esto es estúpido. Acepto la realidad porque es una noticia terrible, pero no es bueno. No es nada bueno. Sé sincero con nosotros. ¿Es un engaño? No. Qué tontería. ¿Qué beneficio iba a sacar? ¿Que alguien me diera un par de cientos por ir a un programa de televisión? En absoluto. No he sacado dinero de esto. La verdad es que tengo menos dinero que antes, porque me paso los días en el bosque buscando al Bigfoot. ¿Que si es un engaño? No. Cuéntanos, ¿qué piensas hacer ahora? Seguramente me tumbaré en la cama a llorar durante un par de días. No tienes por qué hacer eso. Esto ha sido muy duro. Era toda mi vida. Bueno, ha sido una mañana muy emotiva. Cuando dejamos a Justin, era un hombre roto. Su historia sobre el Bigfoot se había apoderado de su vida. Escuchar el resultado del análisis de Brian ha sido como si le clavaran la tapa del ataúd. Tengo la sensación de que le gustaría hacer retroceder el reloj, borrarlo todo y regresar a su vida anterior. ¿Y qué pasa con el resultado de las otras muestras americanas de Brian? Había 7 muestras del estado de Washington. 2 eran vacas. Una, un oso negro. Otra, un ciervo de cola blanca. Y la gran esperanza de Derek Randles pertenecía a algún tipo de cánido, un lobo o un perro. Lo mismo ocurrió con la muestra de pelo del patio de Marcel Kay. Y en otras partes de los Estados Unidos. La de Texas era un caballo, la de Arizona un mapache y la de Michigan un puercoespín. Que si estoy decepcionado porque no hayamos encontrado un Bigfoot, supongo que habría estado bien haberlo conseguido. Pero mis expectativas sobre el proyecto se han cumplido por completo. Hemos identificado y analizado las mejores pruebas, y lo hemos hecho de forma científica, sistemática y con éxito. Así que estoy muy satisfecho. Dejando a un lado la parte científica del proyecto, tratar con estas personas ha sido muy interesante. Son gente curiosa,
no había conocido personas como ellos. Su necesidad de creer en una especie de ogro, en un hombre salvaje de los bosques, me resulta más desconcertante incluso que antes, después de conocer los resultados. Resulta bastante comprensible si tienes en cuenta que hemos evolucionado en unas condiciones hostiles, en las que los bosques eran lugares muy peligrosos. Estaban llenos de depredadores. Eso fue dando lugar a la creencia en criaturas hostiles desconocidas que habitan en los bosques y, por tanto, en nuestras vidas. Tengo la sensación de que en esta historia lo que más cuenta no es el Sasquatch, sino los propios fanáticos del Bigfoot y su deseo de creer en él. Diría que es un deseo impulsado por una mezcla de razones personales, espirituales e incluso económicas. De todas formas, ha ocurrido algo estupendo. Iluminando con la luz de la ciencia el oscuro mundo del Bigfoot, Brian ha proporcionado a los bigfootólogos de Norteamérica una nueva dirección, un nuevo camino a seguir. Ha conseguido convertir una búsqueda algo alocada, controvertida y marginal en auténtica ciencia. Y eso es un logro enorme, un gran paso hacia adelante. Próximamente, estoy en Rusia y voy a conocer al enorme cazador de Bigfoots del país. Localizaré la calavera que puede desvelar los secretos de la mujer salvaje de Rusia. Y escucharemos el discurso de un Bigfoot al estilo ruso.